Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente para los fanáticos de las telenovelas turcas. Prepárense porque vamos a desentrañar la supuesta guerra de palabras entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué sucedió realmente entre estos dos talentosos actores que compartieron pantalla y tantos suspiros de sus seguidores? Quédate conmigo hasta el final para descubrirlo porque la historia tiene sus matices y créeme, no es tan sencilla como parece. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las mejores historias del espectáculo. Seguro que muchos de ustedes recuerdan la aclamada serie Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos países de habla hispana, Pájaro Soñador. Fue un fenómeno, un éxito rotundo que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La química entre ellos en pantalla era palpable, ¿verdad? Sus miradas, sus gestos, esa chispa que trascendía la pantalla, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Y como suele suceder con estas parejas que encienden la imaginación del público, los rumores de una relación en la vida real no tardaron en aparecer. Durante la emisión de la serie, se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos que alimentaban la especulación, cenas, salidas, incluso vacaciones que parecían confirmar lo que muchos deseaban. Parecía que la ficción se trasladaba a la realidad, y los fans estaban encantados con la idea, soñando con que la historia de amor de Sanem y Can continuara fuera de los estudios de grabación. Sin embargo, como en toda buena historia, y especialmente en el complejo mundo del espectáculo, hay giros inesperados, y las relaciones, ya sean profesionales o personales, rara vez son tan sencillas como las imaginamos. Con el tiempo, la relación profesional y lo que se rumoreaba, personal, pareció enfriarse. Las apariciones juntos se volvieron más escasas, y las entrevistas empezaron a mostrar una distancia sutil pero perceptible, casi como si una invisible barrera se hubiera interpuesto entre ellos. Y aquí es donde entra la supuesta guerra de palabras, esa narrativa que los medios y los fans empezaron a construir, alimentada por declaraciones, a veces interpretadas, otras veces más directas, que sugerían tensiones entre ambos. Por un lado, teníamos a Can Yaman, un torbellino de carisma y confianza, un actor que desde el principio mostró una ambición palpable por trascender las fronteras turcas. En algunas entrevistas se mostraba muy abierto sobre su experiencia en Erkenci Kuş y su relación con Demet, hablando con una franqueza que a veces rayaba en la imprudencia. Por otro lado, Demet, con una personalidad más reservada, una elegancia natural y una cautela que muchos asociaban con su madurez profesional, a veces parecía responder a estas declaraciones con un tono más cauto o incluso evasivo, como si intentara navegar en aguas turbulentas con la mayor discreción posible. Una de las controversias más sonadas y que realmente encendió la mecha de la supuesta guerra, surgió a raíz de unas declaraciones de Can Yaman en las que, al parecer, minimizaba el éxito de Erkenci Kuş o le restaba importancia al trabajo que había hecho con Demet, enfocándose más en su propio crecimiento profesional y en los proyectos internacionales que le esperaban. Se le escuchó hablar con gran entusiasmo de su recepción en Italia, de cómo el público italiano lo había acogido como un ídolo, y en ocasiones, estas declaraciones parecían contrastar con la humildad y el agradecimiento que a menudo se esperan de un actor que ha alcanzado el estrellato gracias a un proyecto compartido. Esto, por supuesto, no pasó desapercibido para los fans de la pareja, quienes sintieron que se estaba infravalorando la química que ambos habían construido en la serie, esa conexión especial que había sido el motor del éxito. Algunos interpretaron estas palabras como un acto de egocentrismo, una forma de Can de querer acaparar todo el mérito, mientras que otros lo vieron como una simple declaración de intenciones de un actor ambicioso que buscaba expandir su carrera a nivel global. La percepción de estas declaraciones fue crucial y se convirtió en un punto de inflexión en la narrativa de su relación post-Erkenci Kuş. Por su parte, Demet Özdemir, cuando se le preguntaba sobre Can Yaman o sobre la serie, solía optar por respuestas más diplomáticas y profesionales. A menudo destacaba la profesionalidad de Can y la buena experiencia que tuvo trabajando con él, refiriéndose a él como un colega talentoso y un buen compañero de escena. Sin embargo, evitaba entrar en detalles sobre su relación personal o sobre las supuestas tensiones, manteniendo siempre un muro de discreción. No obstante, en alguna ocasión, sus respuestas parecían contener un matiz de decepción o desaprobación ante ciertas actitudes o comentarios de Can.
Se insinuaba que mientras Khan parecía disfrutar del protagonismo y de la atención mediática que generaba su figura pública, Demet prefería mantener un perfil más bajo y enfocado en su carrera, valorando la discreción y la integridad profesional por encima del ruido mediático. Esta diferencia de enfoque y de personalidad quedó patente en sus apariciones públicas y en la forma en que gestionaban la fama. Los medios de comunicación, siempre ávidos de un buen titular, de una polémica que genere clics y que mantenga a la audiencia enganchada, no tardaron en magnificar estas sutiles diferencias, convirtiendo pequeñas grietas en grandes abismos. Se crearon titulares sensacionalistas, se analizaron cada palabra, cada gesto, cada ausencia en eventos, y la guerra de palabras se convirtió en el tema principal en muchos foros y redes sociales dedicados al entretenimiento turco. Los fanáticos, apasionados y fervientes defensores de sus ídolos, se dividieron en bandos. Unos defendían a Can Yaman admirando su audacia, su confianza en sí mismo y su visión de futuro global, otros apoyaban a Demet Özdemir, valorando su discreción, su talento innegable y su enfoque en el trabajo bien hecho. La división era clara y la narrativa de la enemistad se consolidaba, a menudo sin que existieran pruebas contundentes de un conflicto real. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de todo esto? La realidad, como casi siempre en el mundo del espectáculo, es mucho más compleja y matizada de lo que los titulares sugieren. En el mundo del espectáculo, es muy común que las relaciones personales y profesionales se vean envueltas en especulaciones, que las interpretaciones de terceros tiñan la percepción pública de lo que realmente sucede. Es posible que haya habido desacuerdos, diferencias de opinión, o simplemente que sus caminos profesionales hayan empezado a divergir de forma natural. Can Yaman es un actor que ha buscado activamente oportunidades internacionales, viajando por el mundo, aprendiendo nuevos idiomas y participando en producciones fuera de Turquía, demostrando una ambición desmedida y un deseo de conquistar Hollywood. Demet Özdemir, por otro lado, ha continuado consolidando su carrera en Turquía, protagonizando otras series exitosas y demostrando su talento versátil y su capacidad para cautivar al público local, ganándose el respeto de la crítica y la admiración de sus compatriotas. Es importante recordar que las entrevistas son solo una pequeña ventana a la vida de una persona, fragmentos de conversaciones que pueden ser fácilmente malinterpretados o sacados de contexto por el afán de crear una historia. Lo que para uno puede ser una declaración sincera, un pensamiento espontáneo, para otro puede sonar a algo más, a una indirecta o a una crítica velada. Además, la presión mediática y las expectativas de los fans, a menudo implacables, pueden ser abrumadoras y obligar a los artistas a decir o hacer cosas que quizás no reflejen completamente sus verdaderos sentimientos o intenciones. La constante exposición pública puede desgastar incluso las relaciones más sólidas, y es posible que tanto Can como Demet hayan sentido la presión de mantener una imagen o de responder a ciertas expectativas que no siempre se alineaban con sus verdaderas personalidades o deseos. Analicemos algunos de los puntos clave que generaron esta supuesta rivalidad, desglosando las declaraciones y los eventos que alimentaron la narrativa mediática. Uno de los incidentes más comentados fue, como mencionamos, cuando Can Yaman, en una entrevista en Italia, habló sobre su éxito en ese país y cómo el público italiano lo había recibido con los brazos abiertos, mencionando incluso que se sentía más apreciado allí que en su propio país. Si bien esto podría interpretarse como un sincero agradecimiento a Italia por la oportunidad y el reconocimiento, algunos lo vieron como una indirecta hacia Turquía y, por extensión, hacia sus colegas turcos, incluyendo a Demet. Las fans turcas en particular sintieron que se estaba menospreciando el talento nacional y la acogida que ya habían recibido en su tierra natal, donde Erkencikus fue un éxito rotundo. Esta declaración, aunque quizás no intencionadamente maliciosa, generó un gran revuelo y alimentó la percepción de que Can Yaman estaba desvinculándose de sus raíces y de sus compañeros de profesión. Por otro lado, Demet Özdemir, en diversas ocasiones, ha sido preguntada sobre su relación con Can. Su respuesta más habitual, como hemos señalado, ha sido la de destacar la buena relación profesional que mantuvieron durante las grabaciones de Erkencikus. Ha enfatizado con una sonrisa serena, que fue un proyecto importante para ambos, un trampolín para sus carreras, y que aprendieron mucho juntos, tanto a nivel profesional como personal. Sin embargo, cuando se profundizaba sobre si seguían en contacto, si mantenían una amistad o si su relación iba más allá de lo profesional, sus respuestas se volvían más cortas, más cautelosas y a menudo evasivas, sugiriendo que la relación personal no era tan estrecha como los fans deseaban o como los rumores indicaban. Esta reticencia a hablar de una amistad cercana,
cuando las preguntas eran directas, sembró la duda y permitió que la especulación continuara. Existe una anécdota particular que ejemplifica esta dinámica. En una entrevista, a Demet se le preguntó directamente sobre un comentario que Khan había hecho, al parecer, sobre su físico o su estilo, un comentario que había sido interpretado por algunos como un tanto invasivo o inapropiado. Ella respondió con una sonrisa un tanto forzada, un gesto que delataba cierta incomodidad, diciendo algo así como: Khan es muy efusivo y le gusta expresarse mucho. Esta respuesta, aunque diplomática y profesional, dejaba entrever que quizás no estaba del todo de acuerdo con ciertas formas de expresión de su excompañero, o al menos, que prefería mantener una distancia prudencial ante ellas. Era una forma de decir: no quiero entrar en detalles, pero no todo es tan sencillo como parece. La dinámica entre ellos en las redes sociales también ha sido objeto de análisis minucioso. Tras el fin de Erkenciskus, las interacciones públicas entre Khan y Demet disminuyeron drásticamente, hasta casi desaparecer. Dejaron de darse me gusta en las publicaciones mutuamente, de comentarse en las fotos, de compartir menciones o de reaccionar a las historias del otro. Para los ojos de los fans, especialmente para aquellos que seguían cada uno de sus movimientos virtuales, esto era una prueba irrefutable de que algo no iba bien, de que la buena relación que habían proyectado en pantalla se había roto en la vida real. En el mundo digital, la ausencia de interacción a menudo se interpreta como una señal de distanciamiento, de enfriamiento o incluso de ruptura. Es importante considerar, y esto es fundamental para entender la situación, que ambos actores son figuras públicas y que sus carreras han tomado rumbos considerablemente distintos, cada uno con sus propias ambiciones y estrategias. Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales, apareciendo en series de televisión y películas en Italia y España, y sus aspiraciones van más allá, con rumores persistentes de que podría dar el salto a Hollywood y convertirse en una estrella global. Su ambición es clara y visible: conquistar el mercado internacional, aprovechar la fama que ha cosechado y seguir creciendo profesionalmente. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido construyendo una carrera sólida y respetada en Turquía, protagonizando series que han sido muy exitosas en su país y obteniendo importantes premios que avalan su talento y su trayectoria. Ambas son trayectorias legítimas, admirables y, sobre todo, independientes. La llamada guerra de palabras podría ser simplemente una manifestación de estas trayectorias divergentes y de las diferentes prioridades que cada uno tiene en su carrera. Es posible que Can Yaman, en su búsqueda de reconocimiento internacional y de posicionarse como un actor de alcance mundial, haya sentido la necesidad de destacar su propio papel en el éxito de Erkenciskus, y de presentarse como un actor en ascenso con proyecciones globales. Mientras tanto, Demet Özdemir, más centrada en su desarrollo profesional en Turquía, haya preferido mantener un perfil más discreto y enfocado en sus proyectos actuales, sin sentir la necesidad de competir en el ámbito internacional de la misma manera. Cada uno ha tomado su propio camino, y esas diferencias de enfoque son naturales. Lo que para muchos fans fue una decepción, una especie de fin del sueño, de una relación idealizada, para otros fue una confirmación de que las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo son efímeras y que los actores son profesionales que buscan lo mejor para sus carreras, priorizando sus proyectos y sus objetivos. La química en pantalla, esa magia que nos enamora como espectadores, no siempre se traduce en una amistad duradera o en una relación personal profunda en la vida real, y eso es perfectamente normal. No todos los compañeros de trabajo se convierten en mejores amigos para siempre, y en el exigente mundo del cine y la televisión, las relaciones pueden ser intensas pero también transitorias. En conclusión, la supuesta guerra de palabras entre Can Yaman y Demet Özdemir parece ser una mezcla compleja de interpretaciones mediáticas, declaraciones sacadas de contexto, diferencias de personalidad y, sobre todo, las lógicas divergencias que surgen cuando dos personas con ambiciones y caminos profesionales distintos continúan su recorrido vital y artístico. No hay pruebas concluyentes de una enemistad profunda, de un conflicto abierto y personal que haya llegado a las agresiones verbales. Más bien, parece ser el reflejo de dos talentosos artistas que, tras el éxito de un proyecto compartido que los unió de forma intensa, han seguido adelante con sus vidas y carreras, cada uno a su manera, en direcciones diferentes. La magia de Erkenciskus quedará para siempre en la memoria de los fans, y sus interpretaciones seguirán siendo admiradas, independientemente de lo que ocurra en sus vidas personales o de las percepciones que los medios intenten construir. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor esta historia, desentrañando las capas de especulación y realidad.
Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este asunto? ¿Creen que hubo realmente una guerra de palabras, o fue simplemente una mala interpretación de la prensa y las redes sociales? ¿Piensan que sus carreras divergentes son la clave de todo? Déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.